Bienvenidos a otra clase de PubMed. En esta ocasión hablaremos sobre colitis pseudomembranosa. Los puntos a tratar son los siguientes y para empezar vamos con la definición. Entendemos por colitis pseudomembranosa aquella inflamación grave del revestimiento del intestino del colon causada por anoxia, isquemia, daño endotelial y producción de toxinas. El nombre de esta patología lo recibe gracias a la ulceración e inflamación de la mucosa colónica con la formación de pseudomembranas. Algo importante a tener en cuenta en este tema es que es la causa más común de diarrea intrahospitalaria. La incidencia a nivel mundial es muy contrastante. Por ejemplo, el gran boom de este tema estuvo alrededor del 2009, es decir, hace 2 décadas aproximadamente. Si se dan cuenta, en ese momento hubo un gran brote de incidencia de colitis pseudomembranosa, sobre todo asociado a clostridioides. Con el paso de los años se fueron comprendiendo los mecanismos por el cual los hospitalizados iniciaban con la infección por clostridioides y se fueron tratando, y con la mejora del tratamiento la incidencia fue bajando. Para el 2020 prácticamente la incidencia era menos del 50% con respecto a los primeros años. Sin embargo, algo contrario estuvo pasando en México. Por ejemplo, en el 2012 empezaron los primeros registros de clostridioides. Este es un estudio que se realizó desde el 2011 hasta el 2015 en 487 pacientes. Fue multicéntrico en el Hospital Universitario de Monterrey, en el Hospital Civil de Guadalajara y en el Manuel G. González de la Ciudad de México, así como en el Instituto Nacional de Cancerología. En él se da una perspectiva sobre cómo la colitis pseudomembranosa fue aumentando a través de los años, siendo más del doble para diciembre del 2015. Entonces, esto es muy contrastante con la incidencia que tienen en otras partes del mundo que son de primer nivel. Algo muy importante que nos menciona esta publicación es que la media de tratamiento para las colitis en México ha sido de 9.7 días, en los cuales la media de una diarrea una vez iniciado el tratamiento es de 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se inicia el tratamiento, el paciente todavía persiste con diarrea por 3 días más. La fiebre, asimismo, después de iniciarse el tratamiento, en general tiene una media de 1.3 días y la tasa de fracaso en México es del 19.3%. La mortalidad a los 30 días es del 18.1%, pero esta es mortalidad asociada a todas las causas. La mortalidad atribuible solamente al proceso de colitis pseudomembranosa es del 9%. Ahora bien, hablar de colitis pseudomembranosa es hablar de infección por Clostridium difficile, ya que el 90% de los casos de colitis pseudomembranosa son debidas a estas bacterias. Sin embargo, existen otras causas de colitis pseudomembranosa, por ejemplo, el uso previo de antibióticos, infección por otras bacterias como Klebsiella oxytoca, Staph aureus, E. coli enteromorrágica, algunos virus como citomegalovirus y COVID-19 que se han reportado de la pandemia para acá, parásitos como Strongyloides stercoralis, entamoeba histolítica, colitis colagenosa, enfermedad inflamatoria intestinal, ciertos medicamentos como AINES, dextroanfetamina, alocentrón, voriconazol, cocaína, colitis isquémica o incluso enfermedad de Beckett. Ahora bien, como el 90% de los casos se deben a la infección por clostridioides, vamos a enfocar más el tema hacia esta etiología. Esta publicación que les traigo en pantalla es muy importante, sobre todo para ver la importancia de cómo la antibioticoterapia induce la infección por clostridioides. Por ejemplo, en esta parte, que es el artículo que se menciona aquí abajo, se comparó todas las clases de medicamentos que generan una expresión de clostridioides. Y si se dan cuenta, el principal medicamento asociado con la infección por clostridioides es la clindamicina. Por lo tanto, desde aquí, las pautas nos dicen que la clindamicina no debería ser utilizada en un medio hospitalario a menos que sea estrictamente necesaria. Sin embargo, hay medicamentos que lo pueden reemplazar muy bien y que no inducen la expresión de clostridioides. Otros medicamentos que inducen demasiado la expresión o la infección de clostridioides son las cefalosporinas. Asimismo, las quinolonas también tienen una alta inducción para la infección por clostridioides, algunos beta-lactámicos, y de los que menos inducen la infección a clostridioides pueden ser las tetraciclinas, el trimethoprim y algunos aminoglucósidos. De este lado, se muestra una tabla también de una publicación en el cual se registran los principales 24 fármacos asociados a la expresión de colitis pseudomembranosa. Dentro de ellos destacan dicloxacilina, piperacilinas, cefalotina, cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona, cefpodoxima, ceftazidima, cefepime, cefiderocol. Como se podrán dar cuenta, hay muchas cefalosporinas y también muchos carbapenémicos, incluso meropenem, cefoxitina, clindamicina,
streptomicinas, fosfomicina y algunas equinocandinas. Entonces, a partir de ahora tenemos que tener en conciencia que en caso de tener pacientes hospitalizados, debemos evitar a toda costa este grupo farmacológicos o el uso innecesario de antibióticos, sobre todo las quinolonas, las cefalosporinas y la clindamicina. En el caso de la microbiología de los clostridioides, sobre todo de Clostridium difficile, que es el más prevalente, algunos otros integrantes de la familia de clostridioides son Perfringens, Clostridioiforme, Ramosum, Putyricum, Inoculum, Septicum y Tertium. Sin embargo, para el cuadro clínico son muchísimo menos importantes y con el que tenemos principales problemas es con Difficile. Se trata de un bacilo gram positivo que es anaeróbico obligado. Se puede recuperar en agar sangre, aunque existen cultivos selectivos para esta bacteria, sobre todo aquellos que se adicionan con taurocolato o lisocima. Más adelante vamos a ver por qué. En general, esta bacteria tiene estas toxinas, que se van a expresar mediante TCD-A y TCD-B. Tenemos también a la proteína superficial A, tiene la flagelina, que en algunos casos llega a detectarse mediante pruebas de PCR, fragmentos de peptidoglicano y, sobre todo, la expresión de la enzima GDH. Esta enzima GDH es muy importante porque es la que nos va a traducir el metabolismo de esta bacteria. Por ende, si la toxina GDH está aumentada, intuimos que el metabolismo de la bacteria está aumentado, lo que quiere decir que está dentro de un periodo activo de infección. Esta enzima es altamente específica de esta bacteria. Entonces, como se dan cuenta aquí en este esquema, tenemos los flagelos de la bacteria, tenemos las toxinas, que son las toxina A y la toxina B, tenemos la proteína de superficie y algunos otros fragmentos. Todos estos van a inducir la respuesta celular generando un estado proinflamatorio con elevación de citocinas y quimiosinas. En cuanto a la fisiopatología, no es tan difícil de comprenderla. El paciente generalmente se infecta mediante esporas. Una vez que estas esporas se ingieren, van a estar en contacto con ácidos biliares, los cuales van a permitir que pasen a un proceso de germinación que va a diferenciar las esporas a su forma vegetativa. Aquí, mediante la alteración del ambiente, ya sea por alteraciones en el consumo de fibra, el uso de antibióticos o algunos péptidos antimicrobianos, van a modular el ambiente para que esta bacteria se sobreexprese. Y una vez que tenemos esta expresión pueden pasar dos cosas: que el paciente no se colonice o que el paciente se colonice. Sin embargo, incluso aunque el paciente llegue a tener una colonización, puede tener un aclaramiento autolimitado. Sin embargo, si el ambiente es propicio para generar una infección, entonces se va a diseminar y vamos a empezar con todo el cuadro clínico del paciente. Este paciente va a generar esporulaciones, los cuales van a generar un nuevo ciclo de infección. Siguiendo con el proceso fisiopatológico, ya habíamos quedado que esta bacteria se ingiere en forma de espora y mediante el contacto con ácidos biliares van a germinar y van a pasar a su forma vegetativa. Ahora, no todos los ácidos biliares van a inducir la germinación de esta bacteria. Por ejemplo, el quenodeoxicolato va a inhibir la germinación. Por otro lado, el taurocolato y el colato van a favorecer la germinación. Si recuerdan, los medios selectivos están enriquecidos con taurocolato. Es por ello que favorecen el crecimiento de los clostridios en estos tipos de cultivos. La parte de aquí nos demuestra cómo la secreción de ácidos biliares mediante el hígado va a secretar ácidos biliares conjugados y otras vías por las cuales también se puede inhibir el crecimiento de los clostridios. Una vez que el paciente está infectado por clostridioides y ya se expresó, tenemos dos escenarios muy comunes: un escenario con un estrés bajo y un escenario con estrés alto. En el escenario en el que el paciente condiciona un ambiente con estrés bajo para la bacteria, generalmente también se asocia a unos nutrientes abundantes. En este ambiente, las células transitan entre varias fases de vida, producen flagelos, formación de biopelículas y generación de adhesinas. Estos flagelos generalmente son los que le van a permitir la motilidad para que se diseminen a través de todo el tracto gastrointestinal. Las biopelículas y las adhesinas van a generar estos biofilms que se ven clásicamente en la endoscopía. Por otro lado, en un escenario con estrés alto y nutrientes deficientes, la bacteria va a producir toxinas, muy importante, que son las que van a causar todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Se van a esporular y van a inducir una inflamación. Esta inflamación va a condicionar la lisis de los epitelios para que se liberen nutrientes y las bacterias puedan nutrirse. Y también van a generar disbiosis intestinal. Entonces, cuando una bacteria se somete a un estrés alto, ya sea porque el paciente tiene uso de antibióticos,
porque los nutrientes son deficientes, porque hay una disbiosis intestinal y no hay suficientes probióticos, o es un paciente que está sometido a alto estrés con quimioterapia, van a inducir la parte tóxica de esta bacteria. Entonces, bajo esta explicación podemos inferir que el uso de antibióticos causa un desequilibrio en las bacterias intestinales y predispone a la infección por Clostridium difficile. Ambas toxinas, la A, que clásicamente se conoce como enterotoxina, y la B, que también clásicamente se conoce como citotoxina, inducen el aumento de la permeabilidad vascular, una hemorragia y destrucción de las células del tubo digestivo. El cuadro clínico de estos pacientes generalmente inicia 24 horas después de estar hospitalizado y de que se hayan iniciado antibióticos, o incluso puede aparecer hasta 6 semanas después de haber iniciado un antibiótico. Generalmente se caracteriza por una diarrea acuosa, purulenta o mucoide que suele evolucionar hacia una diarrea sanguinolenta. También se presenta dolor abdominal tipo cólico o calambres. Suele acompañarse de náuseas, fiebre, leucocitosis y deshidratación. Algunas complicaciones de esta enfermedad es que puede evolucionar a un megacolon tóxico, pueden generar hipotensión, perforación colónica con peritonitis, un choque séptico o incluso insuficiencia orgánica. El diagnóstico realmente no es tan difícil. Hay algoritmos propuestos para todo esto, hay algoritmos de 2 pasos y algoritmos de 3 pasos. El algoritmo de 2 pasos generalmente se prefiere en entornos donde no tenemos todos los estudios a la mano y que nos retrasarían el diagnóstico. Sin embargo, si tenemos todos los estudios y todos los medios a la mano, podemos ser más sistemáticos y tener un mejor abordaje. En este caso, vamos a obtener las muestras de heces de un paciente. Para que se considere una muestra adecuada, tiene que ser una muestra líquida o semisólida con un Bristol 5-6, que esta muestra sea procesada en menos de 2 horas desde que se tomó y, en caso de que esté bajo refrigeración, no tiene que permanecer más de 4 horas refrigerada. El paso 1 es detectar la enzima GDH. ¿Por qué? Como dijimos en un principio, esta enzima refleja la actividad metabólica de la bacteria. Entonces, podemos tener una colonización de la bacteria en el tracto gastrointestinal, pero no estar activa metabólicamente. Por lo tanto, concluimos que aunque hay una colonización, pero si no hay una actividad metabólica, no va a ser esta la causa de la diarrea. En caso de que la enzima GDH salga negativa, es prácticamente 98% seguro de que no sea una infección por clostridioides. Si la GDH es positiva, el segundo paso es proceder a la detección de la toxina A y B. Esto mediante un inmunensayo. Si la toxina A y B son positivas, entonces concluimos el diagnóstico de una infección por clostridioides. Ahora bien, en caso de que tengamos unas toxinas negativas y sigamos con la alta sospecha de que tengamos una infección por Clostridium, podemos acudir a la amplificación de ácidos nucleicos en heces. Si este es positivo, de igual manera concluimos el diagnóstico de una infección por clostridioides. Si es negativo, pues ya descartaríamos esta infección y tendríamos que abordar más causas de diarreas intrahospitalarias. Por lo tanto, con estas 2 pruebas, lo que es la GDH y las toxinas A y B, tenemos diversos escenarios. Por ejemplo, si ambas son positivas, tanto GDH como las toxinas A y B, podemos concluir el diagnóstico de infección. Si la enzima GDH es negativa, pero las toxinas son positivas, tenemos que repetir el test. ¿Y por qué? Porque la enzima GDH refleja el metabolismo. Entonces, si esta está negativa, quiere decir que no hay hiperactividad de estas bacterias. Y aunque tengamos positivas las toxinas, lo único que nos reflejaría este resultado es que hay material genético dentro de las heces, pero ya no hay bacterias activas metabólicamente. Por otro lado, si tenemos la enzima GDH positiva y las toxinas negativas, lo que podemos sospechar es que el paciente tiene una colonización, es decir, tiene bacterias que sí están presentes en el tracto gastrointestinal, pero que no están expresando toxicidad. Por lo tanto, para estar completamente seguros de que estamos ante una infección activa o no activa, tenemos que proceder a la amplificación de ácidos nucleicos. Y por último, si ambos estudios son negativos, pues se descarta la infección. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de estas muestras? Para empezar, la glutamato deshidrogenasa o enzima GDH tiene una sensibilidad del 75 al 100% y una especificidad del 80 al 85%. Las toxinas libres A y B tienen una sensibilidad del 53 al 85% y una especificidad del 91 al 98%. Por eso son un buen complemento y siempre tienen que ir de la mano, ya que uno ofrece mejor sensibilidad, pero la otra ofrece mejor especificidad.
Los estudios que no son tan comunes, pero a los cuales podemos recurrir, es una amplificación de ácidos nucleicos, el cual presenta una sensibilidad y una especificidad bastante constantes y bastante equilibrada, ambos del 96-98%. El cultivo toxigénico prácticamente tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, es un gold estándar. Y por último, los ensayos de citotoxicidad, que mide otro tipo de toxinas que presentan estas bacterias, que no son las clásicas A y B. Al igual que en el cultivo toxigénico, también tienen una sensibilidad y especificidad bastante equilibrada de más del 90%. ¿Qué otros auxiliares diagnósticos tenemos? Además de la detección de toxinas y de enzima GDH, pues se habla mucho de la tomografía computarizada. Si bien la tomografía no es diagnóstica, sí nos puede dar una alta especificidad para descartar la enfermedad, sobre todo complicaciones como es el megacolon tóxico. Lo que vamos a buscar en la tomografía es un engrosamiento de la pared colónica. Y en este estudio compararon la sensibilidad y la especificidad cuando la pared colónica es mayor a 0.4 centímetros versus cuando es mayor o igual a 1 centímetro. ¿Y qué se encontró? Para empezar, fue muy específica para descartar la enfermedad si los pacientes no tenían un engrosamiento de la pared mayor a 0.4 centímetros. Lo que se evaluó fue una pared nodulada, que incluye el signo del acordeón, que se ve prácticamente acá en imagen, que existiera heterogeneidad de la grasa pericolónica o ascitis, o incluso otros datos de pared nodulada. Y en contraste, cuando se observa una pared mayor a 1 centímetro, realmente no aumentó el rendimiento diagnóstico. Otro auxiliar diagnóstico es la colonoscopía. Sin embargo, solamente es útil para establecer diagnósticos diferenciales, ya sea que mediante los exámenes de GDH y las toxinas A y B sean negativos, o bien cuando a pesar de que estén positivos no respondan al tratamiento o se sospeche algunas otras causas que no sean propiamente por clostridoides. Lo que vamos a encontrar generalmente en una colonoscopía es un eritema ileal difuso con ulceraciones lineales superficiales, las cuales van a discurrir de una forma transversal, por ejemplo acá. También podríamos encontrar depósitos de fibrina, como se ven en esta parte de la imagen. Aunque si bien esta es una imagen clásica de clostridios, y que sobre todo es muy característica, no todos los pacientes se encuentran con este escenario, sino que generalmente se encuentran en esta forma, muy incipiente. La histopatología nos puede ayudar un poco a detectar esta infección por clostridoides, sin embargo no se suele realizar de manera muy constante. Por ejemplo, la histopatología nos puede reportar pseudomembranas con necrosis, mucina y fibrina, células inflamatorias como neutrófilos, restos celulares sobre la mucosa colónica y daño mucoso de diversos grados. En este caso podemos ver edema e infiltración de polimorfonucleares en la lámina propia, podemos ver incluso erosión de criptas y pérdida de células caliciformes o bien hiperplasia del tejido. ¿Cuándo deberíamos pensar en un diagnóstico diferencial? Cuando los pacientes tengan ausencia de pruebas positivas, tenemos que ir por un diagnóstico diferencial. Cuando el paciente tenga una falta de respuesta al tratamiento, también tenemos que ir en busca de un diagnóstico diferencial, o bien cuando existan presencia de pseudomembranas en la colonoscopía, también tenemos que ir por un diagnóstico diferencial. En este caso, el principal agente etiológico que tenemos que buscar es el citomegalovirus. Esta infección también nos produce pseudomembranas similares a Clostridium difficile. Suelen tener una tinción inmunohistoquímica positiva y también se aprecian cuerpos de inclusión en la biopsia mucosa. En caso de que tengamos una alta sospecha de que el paciente tenga infiltración de citomegalovirus en la mucosa colónica, tenemos que iniciar la terapia antiviral temprana, es decir, no nos tenemos que esperar al reporte histopatológico e iniciar el tratamiento. La manera por la cual podemos abordar alternativamente a la biopsia es una PCR sérica y de heces positiva. Recuerden que una PCR sérica no descarta la afección colónica por citomegalovirus, ya que no hay una relación, pero si la PCR sérica es positiva, podemos intuir que probablemente también tengamos infiltración de citomegalovirus en la mucosa colónica. Por lo tanto, tenemos que hacer ambas pruebas. Otro agente que tenemos que descartar es entamoeba histolítica, sobre todo porque produce colitis amebiana. Se ve generalmente en pacientes que han tenido viajes internacionales, en inmigrantes o en aquellos que están en inmunosupresión. La patología realmente nos demuestra exudados con amebas, ulceraciones y engrosamiento de la mucosa, o bien necrosis y perforación intestinal. Otras causas de diarrea que nos producen pseudomembranas es la isquemia.
sobre todo la isquemia del colon derecho, ya que se encuentra irrigado por la arteria mesentérica superior y este tracto del colon suele ser propenso a isquemia transitoria en periodos de hipotensión, por ejemplo, pacientes que estuvieron chocados, etc. Existen durante la colonoscopía cambios isquémicos tempranos, como hemorragia puntiforme o pseudomembranas, y cambios progresivos, como lesión isquémica grave, pseudomembranas confluentes y ulceraciones irregulares. Una vez que ya establecimos el diagnóstico de colitis pseudomembranosa y sobre todo por clostridoides, vamos a clasificar a la enfermedad. Para ello tenemos la clasificación basada en la gravedad. Por ejemplo, si estamos ante un episodio inicial que no es grave, es porque tenemos una leucocitosis menor a 15.000 y la creatinina sérica está menor a 1.5 miligramos por decilitro. Si el paciente presenta una leucocitosis mayor a 15.000 células por mililitro y una creatinina mayor a 1.5, podemos hablar de que tenemos un episodio inicial grave. Ahora bien, si el paciente ya presenta hipotensión, un estado de choque, un hilio o un megacolon tóxico, hablaremos de un episodio fulminante de clostridoides. Otra manera de clasificar a esta enfermedad es mediante la puntuación de Atlas. Aquí se incluye la edad, el uso de antibióticos sistémicos, la temperatura del paciente, la leucocitosis y la albúmina sérica. En caso de que el paciente tenga 3 o menos puntos, se puede inferir que probablemente tenga un buen desenlace. Si tenemos de 4 a 7 puntos, el paciente tiene una alta probabilidad de que pueda terminar en una colectomía. Pero si el paciente presenta más de 8 puntos, podemos hablar de una mortalidad incluso mayor al 99%. Por lo tanto, el tratamiento es indispensable y es obligado un inicio temprano. Por ejemplo, el primer paso para ver de qué manera vamos a tratar al paciente es determinar si va a requerir un manejo quirúrgico o un manejo médico. Si tenemos alguno de estos escenarios, una colitis fulminante, un síndrome compartimental abdominal o datos de hipertensión intraabdominal, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. Si no tenemos ninguno de estos, podemos iniciar un tratamiento médico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, igual tenemos que reevaluar si tenemos un síndrome compartimental o datos de hipertensión intraabdominal. Si tenemos cualquiera de estos dos escenarios, el siguiente paso es realizar una laparotomía. Si no tenemos un síndrome compartimental o datos de hipertensión intraabdominal, podemos realizar un abordaje laparoscópico. Aquí el siguiente paso es ver, mediante laparoscopía, si está perforado o si ya tiene necrosis. Si no tiene perforación y no tiene necrosis, podemos ir hacia un escenario menos invasivo. Sin embargo, si el paciente sí tiene datos de perforación o de necrosis, tenemos que ir directamente a la laparotomía. En cuanto al tratamiento médico, una vez que ya se realizó el tratamiento quirúrgico o bien no requiere y no es candidato a un tratamiento quirúrgico, va a ser basado mediante la gravedad de la enfermedad y el riesgo de recurrencia. Por ejemplo, si estamos ante una infección primaria leve, el tratamiento estándar es mediante fidaxomicina, 200 mg cada 12 horas por 10 días, o como terapia alternativa vancomicina oral, 125 mg cada 6 horas por 10 días. Si el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia, aunque sea su primer cuadro de infección, tenemos que iniciar el tratamiento de igual manera con fidaxomicina o bien realizar un tratamiento estándar, por ejemplo vancomicina o fidaxomicina, pero agregar veslotoxumab, que es un anticuerpo que va dirigido hacia ciertas enzimas y ciertas toxinas de los clostridios. En caso de que sea una infección leve y que el paciente tenga muy bajo riesgo de que vaya a recurrir en un futuro, podemos iniciar metronidazol 500 mg cada 8 horas por 10 días. Por otra parte, si el paciente presenta una enfermedad grave o fulminante, aquí no hay de otra y nos vamos directo a la vancomicina oral, 500 cada 6 horas, pero combinada con metronidazol IV 500 mg cada 8 horas. Ambos fármacos se tienen que dar por 10 días. Incluso, en caso de que tengamos un hilio, podemos adicionar vancomicina por medio de enemas rectales. Estos también van a ser administrados 500 mg cada 6 horas y considerar el tratamiento quirúrgico. En caso de que no sea una infección primaria y más bien sea una recurrencia de la colitis pseudomembranosa, vamos a volver a administrar el tratamiento estándar, pero agregar el anticuerpo contra los clostridoides. Otro esquema alternativo es utilizar fidaxomicina, 200 mg cada 12 horas por 1 a 5 días y después 200 mg cada 48 horas de 6 a 25 días. Una tercera alternativa es utilizar vancomicina oral, 125 mg cada 6 horas por 2 semanas
después desescalarlo a cada 12 horas por una semana, posteriormente cada 24 horas por otra semana más y al último cada 48 horas por una semana. Finalmente terminaríamos con cada 72 horas por otra semana y lo suspenderíamos. Y un tratamiento adyuvante sería realizar trasplante en materia fecal en caso de que nos enfrentemos ante una segunda recurrencia. Pero ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, que un paciente tiene alto riesgo de recurrencia si es la primera infección? Pues hablaremos de esto un poco más adelante. Este es un algoritmo, si son un poco más visuales para recordar este tipo de padecimientos, que prácticamente dicen lo mismo que la diapositiva anterior. Ahora bien, ¿cómo definimos una infección recurrente? Es aquella que reaparece dentro de 4 a 12 semanas después de haber terminado un tratamiento apropiado con resolución completa de los síntomas. Es decir, si todavía estamos en el 5.º día de tratamiento, 8.º día del tratamiento, ya se había quitado la diarrea, pero vuelve a empezar, entonces no es una recurrencia, porque no habíamos completado el tratamiento a pesar de que ya se había quitado la diarrea. De igual manera, si ya pasaron más de 10 días, ya terminamos el tratamiento, pero el paciente sigue con diarrea, tampoco es una recurrencia, más bien es una refractariedad al tratamiento. La siguiente parte es ver quiénes tienen riesgo de recurrencia. Hablamos de que el 25% de los pacientes que van a tener una recurrencia lo hacen en los primeros 30 días después de haber iniciado el tratamiento. La primera recurrencia generalmente comprende un riesgo del 20 a 30% de los tratados, sin embargo el riesgo de que ocurra una segunda recurrencia son en el 40 o 50% de los pacientes y de que haya una tercera recurrencia es de un 60%, prácticamente muy alta. Conforme más recurrencias tienes, existe más riesgo de que vuelvas a tener otra recurrencia. Los factores asociados a que el paciente recaiga constantemente es una edad avanzada, mayores de 65 años. Una enfermedad renal crónica, residencia en institutos de cuidado crónico, ya sea casa hogares para ancianos, hospitalizados, que estén usando antibióticos, incluso inhibidores de la bomba de protones, muy importante, que estén utilizando corticosteroides en los 90 días siguientes al diagnóstico de la infección por clostridioides. Ahora, en el mundo real sabemos que probablemente es muy difícil conseguir fidaxomicina. Este es un estudio en el cual se comparó diversos resultados en el tratamiento con fidaxomicina versus vancomicina. El primer punto a tratar es la mejoría clínica. Si bien la P es bastante significativa, menor a 0.05, esto concuerda con un muy buen índice de confianza del 95% que va de 0.09 a 1.68. Y sobre todo, si se dan cuenta, es a favor de la vancomicina. Si hablamos de una curación sostenida, es decir, que a pesar de tener una mejoría clínica no vuelve a empeorar el paciente, también la P es significativa. Sin embargo, esta P es significativa con un índice de confianza muy ampliado, es decir, tenemos un punto de corte de 2.02, pero para alcanzar el 95% de confianza, los valores van desde 0.36 a 1.39. O sea, hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos resultados. Por último, en cuanto a mortalidad, la P no fue significativa, lo que nos habla claramente de que no hay una diferencia en términos de inferioridad y tenemos un muy buen índice de confianza. Por último, si hablamos de fracaso al tratamiento, la P es bastante significativa, 0.09, pero del mismo modo hay que tener cuidado con esto porque el índice de confianza es muy amplio, de 2.81 como punto considerable, pero el intervalo va desde 1.08 hasta 7.29. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que es muy probable que la vancomicina no sea inferior a la fidaxomicina. Por otro lado, vancomicina versus metronidazol. No hay tantos estudios comparativos, pero esta es una corte retrospectiva que fue unicéntrica. Se realizó desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de mayo del 2020. Y si se dan cuenta, ninguna P fue significativa en ambos grupos que se compararon. Hay que tener en claro que estos no son en escenarios complicados, más bien fueron en una infección primaria que no fue grave y en pacientes mayores de 18 años. El objetivo de este estudio fue demostrar que no hay una inferioridad del metronidazol comparado con la vancomicina en cuanto a mortalidad o tasas de recurrencias que requieran hospitalización. 309 pacientes fueron tratados con vancomicina y 149 fueron con metronidazol por 10 días ambos. Y la conclusión fue exactamente que no hubo un beneficio entre el uso de vancomicina contra el metronidazol en cuanto a la recurrencia y la mortalidad intrahospitalaria. Cuidado con estos datos, es unicéntrico,
es una corte retrospectiva, no fue un ensayo aleatorizado doble ciego y, sobre todo, fue en infección primaria no grave. Por último, hay ciertas preocupaciones a la hora del tratamiento, como que exista resistencia antibiótica. Si bien la resistencia es muy rara, sí se ha reportado en ciertas regiones del mundo. En el caso de México, no hay ningún caso reportado de resistencia antibiótica. Se sabe que esta bacteria tiene una resistencia intrínseca a los betalactámicos como penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas y a los aminoglucósidos. Otras resistencias que pueden presentar es a la clindamicina, a la tetraciclina, a los macrólidos y fluoroquinolonas. Y algunas alternativas que pudiéramos utilizar en pacientes con resistencia, además de la fidaxomicina, puede ser la rifaximina. De hecho, sí existen un par de estudios en el cual se utiliza rifaximina en infecciones crónicas. Regresando a las etiologías que no se deben a clostridoides, pues realmente el tratamiento es dirigirlo hacia la etiología de sospecha. No hay mucha diferencia conforme al tratamiento de base de todas las enfermedades, pero por ejemplo, si la colitis es causada por estafilococos, el tratamiento es vancomicina. Si es por Klebsiella oxycota, puedes ver qué tipo de antibióticos son sensibles. Si es por E. coli, también ver qué tipo de antibióticos son los que son sensibles. Citomegalovirus, iniciar terapia antiviral. Si es por Strongyloides stercoralis, iniciar agentes antihelmínticos. Si es por entamoeba, nitroimidazoles. Si es una enfermedad inflamatoria intestinal, pues el tratamiento convencional para estas enfermedades, etc. Y otro punto muy importante en el tratamiento de estos pacientes es la prevención. Sobre todo porque estas esporas de clostridoides son muy difíciles de erradicar en un medio hospitalario y sobre todo son muy contagiosas. Estos pacientes tienen que ser manejados en un cuarto aislado, no pueden estar en contacto cercano con otros pacientes. Cuando entremos al pase de visita, tenemos que tener un aislamiento de contacto, utilizar guantes, bata y lavados de manos con agua y jabón. Muy importante, el gel antibacterial, las soluciones hidroalcohólicas no eliminan estas esporas, es obligado el lavado de manos. Para desinfectar el área donde ha estado el paciente, se puede utilizar cloro o agentes esporicidas, como cuáles glutaraldehído alcalino u óxido de etileno. Tenemos que disminuir el uso de antibióticos, sobre todo aquellos que no son necesarios, y sustituirlos por los de bajo riesgo de inducción de clostridoides, como ejemplo vancomicina, algunos aminoglucósidos o tetraciclinas. Y sobre todo no hacer abuso del uso de inhibidores de bomba de protones, como omeprazol, pantoprazol. Es decir, si el paciente no requiere IVPs en un entorno hospitalario, no dárselos. ¿Y qué sabemos de los probióticos? ¿Realmente sirven? Este estudio nos habla más que nada de Saccharomyces boulardii. Se probaron muchos probióticos, pero realmente se concluye lo siguiente. Saccharomyces es una cepa probiótica que puede producir una proteasa que inactiva el sitio receptor para la toxina A de Clostridium. Esto va a conferir plausibilidad biológica. Más que nada, el beneficio se ve en pacientes muy jóvenes, es decir, niños o adultos de la tercera edad mayores de 65 años. Y se dieron cuenta que el inicio temprano de probióticos, es decir, 2 días después de haber iniciado la antibiótico-terapia, ofrece mayor efectividad que los protocolos de inicio tardío, que clásicamente eran iniciar los probióticos 7 días después de la administración de los antibióticos. Entonces, si bien los probióticos no están aprobados y no hay evidencia que sean beneficiosos en todos los grupos poblacionales, en la gente adulta mayores de 60 a 65 años sí ofrecen beneficio. Por último, para concluir el tema, el pronóstico depende mucho del cuadro clínico. La mortalidad por todas las causas en un escenario de colitis pseudomembranosa es de aproximadamente 9 a 38% a 30 días. En el caso de mortalidad por causas que no son asociadas a clostridoides, depende de la edad, del grado de afectación del colon, de la progresión a complicaciones como perforaciones, megacolon tóxico, bacteremias o estados de choque. Pero si algo es un hecho es que aquellos pacientes que requieren una cirugía ya tienen un pronóstico muy malo. En última instancia hay que tener en cuenta que el mal pronóstico en pacientes mayores se debe más a una disminución de la inmunidad tumoral y celular que a la existencia de comorbilidades, es decir, por inmunosenescencia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese tema? Sospechar una infección por Clostridium difficile en pacientes hospitalizados, ya sea que lleven una semana en hospital o que hayan estado hospitalizados 2 meses previos al inicio de diarrea, que estén inmunosuprimidos, bajo un esquema de quimioterapia, que estén utilizando antibióticos,
o bien que tengan tratamiento con inhibidores de bomba de protones, incluso antagonistas de receptores H2. Se tiene que evitar en la medida de lo posible el uso intrahospitalario de clindamicina, quinolonas y omeprazol. Es decir, tenemos que empezar a satanizar estos medicamentos, que si bien sí son muy buenos y que no podemos evitar el uso bajo escenarios estrictos en el que son tratamiento de primera línea, tampoco tenemos que abusar de ellos. Una tercera conclusión es tener en cuenta que la enzima GDH y las toxinas A y B positivas de manera aislada no traducen en infección clínica, siempre tienen que ser positivas de manera conjunta. La cuarta conclusión es tener en cuenta que en lugares donde no existe la disponibilidad de fidaxomicina, la vancomicina es el tratamiento de primera elección. Y por último, tener en consideración de que la población geriátrica sí se beneficia del uso de probióticos. Y bien, espero que les haya gustado esta revisión de tema. Les comparto la bibliografía principal de donde saqué la información, aunque realmente hubieron ciertas cosas muy específicas y que fueron citándose la bibliografía en el pie de página. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente clase.